No, I'm Not a Human es un juego donde la desconfianza y el miedo se dan la mano y obligan al jugador a hacer uso de su propio juicio a la hora de dejar entrar a desconocidos en su casa que bien podrían matarte a ti y al resto de personas a las que les has dado un voto de confianza en una situación apocalíptica. En este vídeo analizaremos a cada uno de los personajes que tocarán a tu puerta, quienes pueden ser visitantes o no, pero todos tienen una historia que contar, algunas más interesantes que otras, y yo te las voy a contar todas, así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Este personaje es uno de los primeros invitados que tropieza con la puerta principal del protagonista buscando refugio de los peligros del sol y los visitantes, además de ser muy conocido por haber aparecido en las anteriores demos. Cuando el jugador habla con él, este revela que antes se alojaba en un albergue ubicado en un pub, pero se vio obligado a irse debido a su temperamento explosivo por la reacción de todos ante los peligros del sol, los visitantes, la crisis económica y demás. El hombre alto disfruta tanto de beber alcohol como de conversar con los demás. Incluso comenta al jugador que eso es lo que lo motiva a seguir en un mundo que cambia constantemente. No obstante, muestra otro lado de su personalidad cuando las personas se dejan dominar por el miedo ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser inspeccionado en busca de indicios de ser un visitante, suele reaccionar con rencor y de forma conflictiva. Siempre termina perdiendo la calma después de que el jugador le someta a una prueba, aunque mantiene cierta racionalidad. Defiende con firmeza que tener suciedad en las uñas no justifica matar a alguien, ya que cualquiera puede lavárselas y los jardineros suelen tenerlas. Su razonamiento es que con señales tan ambiguas cualquiera podría ser considerado un visitante. Incluso llega a acusar al protagonista de haber sido manipulado mentalmente por la FAE si éste le pide revisar sus axilas. Está agradecido con el jugador por albergarlo, pero no teme mostrarle su actitud cuando lo revisa para ver si hay alguna señal de ser un visitante. Parece que su humor durante su tiempo en la casa empeorará con el paso del tiempo. Al tercer día, el hombre alto le dirá al jugador que no se siente bien si decide hablar con él ese día. Confiesa haber bebido cerveza para que se le pasara el malestar si el jugador dice que huele algo raro en él. Al hablar con él al cuarto día, dependiendo de la respuesta del jugador, el hombre alto dirá que no ha mejorado o que quiere que lo deje en paz. Este personaje se inspiró en Sergei Yesenin, un famoso poeta ruso conocido por su afición a la bebida y sus peleas. La longitud anormal de sus extremidades es un guiño a Yesenin, que se ahorcó. Además, en algún momento del diálogo puede insinuar su deseo de ahorcarse. Él es uno de los pocos personajes que siempre será humano. La madre negligente tiene 5 hijos y mantiene una relación profundamente conflictiva con su pareja. Todas las tareas del hogar, desde el cuidado de los niños hasta el manejo del dinero y la limpieza, recaían únicamente sobre ella, lo que la dejaba en un estado de agotamiento constante. En algún momento, su esposo y 4 de sus hijos desaparecieron y ella llegó a la casa del protagonista acompañada únicamente por uno de ellos. Gran parte del tiempo se encuentra exhausta, tanto que suele estar dormida en el sofá. Muestra un fuerte descontento con su vida, quejándose de que su familia nunca valoró el esfuerzo que dedicaba a atenderlos. Aún así, pese a sus quejas, demuestra afecto hacia ellos. Su prioridad es hallar y cuidar de sus hijos y reconoce que, en ocasiones, su marido hacía cosas que volvían su vida un poco más soportable. Sin embargo, también deja entrever que no tiene grandes deseos de vivir, llegando a pensar que lo único que la mantiene con vida es el resentimiento. Antes de morir, expresa alivio, afirmando que ya nadie volverá a molestarla.
Respecto a su esposo, recuerda con claridad las discusiones constantes y lo describe como un imbécil. Según su relato, él jamás colaboraba en las labores del hogar, cargando todo el peso en ella, además de pedirle dinero con frecuencia. Incluso llega a sospechar que pudo haber tenido algo que ver con la desaparición de sus hijos. A pesar de su rencor, pues admite que desearía no volver a ver su cara fea, también reconoce que en ciertos momentos hizo cosas que volvían su vida más llevadera, lo que sugiere que sus sentimientos hacia él son más contradictorios de lo que aparentan. Ella te da su número de teléfono para que le llames directamente y cuando el marido contesta la tacha de irresponsable y de no haberse preocupado nunca por nada, ni por sus hijos ni por él. Se revela que no todos los hijos los tuvo con este hombre, motivo por el cual él también se despreocupa de los niños. Este personaje puede aparecer tanto como visitante o como humana. Este joven parece no enterarse de nada de lo que está ocurriendo a su alrededor y cuando el protagonista se lo cuenta, se entusiasma mucho, pues es un gran aficionado al cine y a las películas de zombies y siempre soñó con vivir una situación así. Nos cuenta sin ningún tipo de rodeos que consume drogas con frecuencia y que por eso tiene los dientes amarillos y los ojos rojos. Menciona que vive con sus padres y no le avergüenza admitir que se aprovecha de ellos, pues cree que trabajar es para los perdedores, a pesar de haber estado trabajando un tiempo en un almacén. Con el paso de los días se irá aburriendo cada día más dentro de la casa y le pedirá al protagonista que le deje ver alguna película o algo en la televisión. Al negarse, él decidirá irse de la casa, aunque también podemos echarlo. Su diseño está inspirado en Daniel Larsson, famoso por diversos memes en TikTok y puede aparecer como visitante o humano. El chico del abrigo se presenta ante la puerta vestido con bufanda y un abrigo de invierno y aún así asegura morirse de frío. Es alguien reservado e introvertido que prefiere la calma y los entornos tranquilos. No parece disfrutar de la interacción social prolongada, lo cual se refleja en lo breve de sus conversaciones. Es una persona solitaria y parece estar habituado al rechazo. Cuando se le pide que abandone la casa, responde con un simple "lo entiendo" y suele disculparse con frecuencia. Aún así, muestra firmeza respecto a su abrigo, negándose categóricamente a quitárselo hasta el cuarto día. Está sumido en una profunda depresión causada por su constante sensación de frío, su aislamiento y un secreto que lo devora. Dice estar cansado de la vida y no se opone a morir. En varias ocasiones le suplica al protagonista que le dispare. Aún así, teme una muerte lenta y dolorosa, le aterra fallecer por el frío persistente o ser quemado por el sol. Con frecuencia se pierde en meditaciones profundas construyendo una metáfora espacial para explicar su existencia y preguntándole al protagonista si lo que observan en el vacío le resulta familiar. Agradece al protagonista por permitirle tener un lugar donde quedarse, lo respeta y dice que solo soporta las pruebas por respeto. Si decides hablar con él a menudo, acabará revelando su secreto, un enorme agujero negro en su vientre. Al revelar el agujero en su estómago, todos los demás invitados de la habitación morirán, incluyendo a otros visitantes, lo que aparentemente demuestra que no tiene intención de matar. Sin embargo, el protagonista sobrevive ileso por razones desconocidas. Su sprite se inspiró en una foto de Sioux después de un espectáculo difícil y es de los pocos personajes que siempre será un visitante. Esta pareja se presenta en nuestra puerta buscando dónde pasar la noche porque están muy cansados, sin embargo la mujer no habla y solo habla el marido. El hombre se presenta como alguien prudente y cordial, pues pide de manera educada quedarse en la casa y si se le solicita que se retire, lo hace tranquilamente. Cuando se le permite entrar, agradece al protagonista. Al inicio aparenta tener un gran afecto por su esposa, tratándola con ternura y asegurando que haría cualquier cosa por ella.
No obstante, se sugiere con fuerza que la maltrata físicamente, lo cual explicaría sus nudillos lastimados y también el silencio constante de su esposa. Por su parte, la mujer no pronuncia palabra alguna. Su marido afirma que sí puede hacerlo, pero que está demasiado fatigada y que por ello él habla en su lugar. Según él, su aparente renuncia a entrar a la casa se debe a su timidez. Además, se menciona que no siente simpatía por los niños. Por ello, si la hija del vecino está en casa, ellos se negarán a entrar. Este matrimonio puede aparecer como humanos o visitantes y la única forma de identificarlos es revisándole las manos al marido. La cajera es un personaje triste y confundido que toca la puerta huyendo de los visitantes. Apenas conserva recuerdos de su pasado, no logra contarle gran parte de su historia al protagonista, aunque sí recuerda algunos detalles. Trabajó como cajera, pero asegura que la despidieron porque sus compañeros temían su aspecto. Se cuestiona si ser diferente basta para ser excluida de la sociedad, lo que refleja sus problemas de autoestima y la sensación de no ser aceptada. Este hecho es solo un ejemplo de cómo su vida se fue desmoronando. Relata que su casa fue atacada por un grupo de hombres a quienes considera visitantes. Lamentablemente no pudo proteger a su compañera de cuarto durante aquella situación extraña. Sin embargo, cuando dos hombres la agredieron, consiguió reunir valor para huir en el momento en que uno de ellos fue a revisar la nevera. Después de eso, no recuerda nada más con claridad. En algún punto terminó llegando a la puerta del protagonista para escapar de los visitantes y del peligro del sol, aunque este no llegó a quemarla por completo cuando él la interroga sobre lo sucedido. Al notar en sí misma señales innegables de lo que teme, se llena de angustia. Al inicio rechaza la idea de ser una de esas criaturas y busca en el protagonista la confirmación de que aún es humana, pero sus excusas y defensas terminan derrumbándose. Esconde un secreto relacionado con la muerte de sus invitados cada noche y finalmente acepta su verdadera naturaleza al interpretar la muerte como una revelación. Este descubrimiento la conduce a la locura. Para ella, tanto humanos como visitantes están condenados a parecer bajo una fuerza inevitable en esta existencia cruel. Pierde cada vez más el contacto con la realidad, incluida su propia identidad. En última instancia, corresponde al jugador decidir si perdonarle la vida y dejarla seguir sufriendo o poner fin a sus delirios. Ella es la única visitante que no matará a los huéspedes al menos durante 2 o 3 noches. Su historia puede sugerir que los visitantes son personas que murieron a causa del sol, cuyo recuerdo de su muerte está parcialmente borrado, porque ella recuerda haber salido corriendo del apartamento hacia la calle, pero no recuerda que el sol la quemara. Su pose de Sprite proviene del Dr. Daniel Jackson de la serie Stargate SG-1, cuando está encerrado en la celda acolchada. Su postura retorcida, así como su boca constantemente abierta y su corte de pelo comparten un sorprendente parecido con la recreación facial de Ina Jane Doe, posteriormente identificada como una mujer llamada Susan Lud. Sin embargo, fue mera coincidencia, como confirmó más tarde el desarrollador. Este hombre atormentado tocará nuestra puerta en busca de refugio y aparentemente acongojado por la presencia de los visitantes. Trabaja como sepulturero, pero lo dejó ya que en el último encargo un tipo le pidió que cavara una tumba y entonces, mientras hundía su pala en la tierra, notó cómo chocó contra algo y una mano emergió. El tipo que le había pedido cavar la tumba solo se reía de forma siniestra y él huyó sin mirar atrás. Él nos cuenta que no sabe realmente qué le llevó a ser sepulturero, pero compara los cementerios con bibliotecas, pues él sabía cada detalle de cada tumba, desde los nombres hasta con qué ropa fueron enterrados. De hecho, confiesa haber robado algún diente de oro a un difunto.
Sus vivencias nos pueden llegar a hacer pensar que los visitantes son muertos vivientes, pues también cuenta otra anécdota donde estaba profanando una tumba, la cual se encontró vacía, un indicativo de que el muerto había abandonado su lecho de muerte. De hecho, lo vio a lo lejos, de pie, sin ojos y con los dientes blancos y brillantes. Luego se dedicó a desenterrar las tumbas más recientes a la espera de encontrar visitantes, pero solo halló huesos. Eso le llevó a pensar que quizás los visitantes no sean muertos vivientes, sino personas que nunca llegaron a ser enterradas. Nunca le preocupó la muerte, pero ahora le preocupa que no quede nadie para enterrarle, o en el caso de que alguien lo enterrase, le preocupa que su cuerpo ya no siga allí. Entonces le entra la paranoia y comienza a pensar en la posibilidad de que sea un visitante que no sepa que está muerto y que su tumba ya esté vacía. Él comenta que los visitantes tienen un rasgo en común, y es que todos resultan familiares. No cree que sean muertos, sino aquellos recuerdos que no enterraste y un día, cuando todo está en silencio, salen de la tierra, no buscando carne, sino atención, y cuanto más miedo tienes, más se acercan, porque los recuerdos y todo lo que se recuerda sigue vivo. Él puede aparecer tanto como visitante o humano. Esta monja siniestra nos pide cobijo, pero desde un principio muestra un comportamiento impertinente y egocéntrico. Ella pregunta si tenemos símbolos religiosos en casa y silencio suficiente para poder orar. Si la dejamos entrar, se quejará de la habitación que hemos elegido para ella, pero no solo eso, sino que también criticará el estado de la casa en general, los muebles y la suciedad, mostrándose poco o nada agradecida, un comportamiento un tanto atípico para una sierva de Dios. Si le preguntamos que por qué no se va si tanto odia nuestra casa, ella confiesa que no está aquí por gusto, sino porque la echaron del monasterio donde vivía. Según ella, el monasterio fue tomado por unos blasfemos, personas ateas que buscaban refugio en la casa de Dios, pero cuando el asilo les fue negado, tiraron la puerta y entraron a la fuerza. Puedes optar por echarla de la casa o no juzgarla por ello, pero igualmente el resultado será el mismo y la monja, ofendida, se irá por donde vino. Su gesto cuando se enfada se inspiró en el vídeo El conjunto de Cristo Salvador y la Madre Tierra, nuestros iconos, lo que fue confirmado por uno de los desarrolladores principales. Este chico se muestra alegre y animado, pues ve lo positivo en todo lo malo que está pasando y piensa que todos tenemos aún un motivo por el que luchar. Él comenta que no siempre fue así de optimista y que solía estar enfadado con la gente y con el mundo, que se ponía violento cuando se enojaba y que incluso atacó una vez a alguien que solo trataba de ayudarle. Pero con el tiempo aprendió que la ira solo te destruye por dentro, a ti y a todo lo que te rodea. Más tarde nos cuenta que perdió a su familia en un incendio mientras él salía a buscar agua, y aunque al principio se sintió culpable por no poder haberlos ayudado, ahora ha aprendido a aceptarlo y los tiene siempre presentes en sus pensamientos, lo que le da fuerzas para seguir. Él se aferra a la idea de que la gente puede llegar a ser mejor persona incluso en una situación como esta, y que lo importante está en los pequeños detalles. Este personaje puede aparecer tanto como humano o visitante. Probablemente es uno de los personajes más misteriosos del juego. Este hombre no busca refugio, solo llama a la puerta del protagonista para pedirle que le lea la fortuna. Según la página que elija el jugador, le hace varias preguntas sobre la línea leída y poco después se retira a reflexionar sobre su elección de adivinación. Sus intenciones son poco claras al visitar al jugador y hablarle sobre la lectura de su fortuna. Es posible que la elección que haga el jugador determine no solo su propio destino, sino también el del mundo que lo rodea. Aunque hay mucha incertidumbre en torno a sus palabras, parece tener la intención de ayudar con el conocimiento que posee. En la versión final revela que ya han tenido un encuentro previo y que en aquella ocasión las cosas ocurrieron de manera diferente.
También aconseja permitir la entrada a una persona acompañada de un gato, asegurando que podría resultar útil, aunque se reserva las razones. Una vez que el jugador consigue al gato, regresa y le pide pasar 2 días sin inspeccionar a nadie en busca de señales. Esta vez su aspecto luce más deteriorado y abatido, y su tono es nervioso, como si hubiera cometido algún error. Si se siguen sus instrucciones, vuelve aún más desaliñado, confesando que siente que tanto su visión psíquica como física se están debilitando. Luego, indica al jugador que cabe en el sótano y busque un agujero, aunque advierte que no debe de saltar. En el último día del juego, aparece por última vez con un aspecto momificado y exhausto, instando al jugador a saltar, lo que conduce al final secreto. Su destino final permanece desconocido. No se sabe nada de su pasado ni de cómo sobrevive a los peligros del sol abrasador y a los visitantes sin tener que refugiarse en la casa del jugador, pero parece que su don de la visión fue concedido por la misma entidad con la que se encuentra el jugador en el final del agujero del sótano. Esta chica, quien dice ser una bailarina, se presenta en la puerta sujetando un gato. Parece una visitante y dice conocer al hombre calvo y reniega de entrar si sabe que dentro está la monja. El protagonista dice que le recuerda a alguien, lo que podría ser una referencia a su parecido con el hombre pálido. De hecho, al igual que el hombre pálido, nos dice que solo está esperando órdenes y de hecho no matará a nadie al menos en las 3 primeras noches. Debido a su relación con el hombre de las visiones, su parecido con el hombre pálido y la mención de una entidad superior, se podría teorizar que fue la propia muerte la que podemos ver en el final del sótano, la que maneja, controla o crea a estos visitantes. En su diálogo final existe la opción de dispararle sin necesidad de examinarla, a lo que ella solo se ríe y reta al jugador a que lo haga. Entonces esquivará las 3 primeras balas, realizando sus supuestas poses de baile hasta que finalmente muere, comprobando así que era una visitante. La mujer gato podría ser una referencia a Anna Matskevich, una ex bailarina ruso parlante conocida en internet por sus discursos considerados incoherentes. Esta conexión podría deberse a la similitud física y vestimenta del personaje, su antigua profesión como bailarina, la opción de diálogo que sugiere haber visto al personaje previamente y la pose de la mujer gato sosteniendo a su gato pelirrojo, similar a una de las fotos de perfil de Ana. Esta joven se escapó de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. Busca un sótano donde esconderse y viaja por el mundo para ver lugares nuevos. Se comporta de manera demasiado madura para su edad, mostrando un temperamento agresivo ante el protagonista, advirtiéndole de que no se pase de listo con ella, pues fue su padre quien la enseñó a defenderse, aunque esto conllevara recibir palizas constantes. Durante su estancia fuera, acabó encontrando refugio en la casa de un tipo, quien trató de propasarse con ella, pero gracias a sus conocimientos en defensa personal logró salir ilesa. Ella puede aparecer de forma aleatoria como humana o visitante. El líder cultista se presenta en la puerta diciéndole al protagonista que su casa huele a muerte y que es el lugar idóneo para llevar a cabo su rito funerario. Lidera una secta que rinde culto a la muerte, pues ellos no creen en el renacimiento ni en la vida después de la muerte, sino que la única salvación del vacío eterno es aceptar la muerte misma. Le pide que cuide de 3 de sus sectarios y que si algo malo les pasa, meterá fuego a su casa, aunque esto luego resulta ser una amenaza vacía. Si el jugador logra evitar que ninguno de los sectarios muera o que se los lleve la AFAE, conseguiremos el final de la secta, donde el jugador se deja convencer y se une al culto, participando en el rito y hallando la liberación en la muerte. Curiosamente, los 3 sectarios siempre serán humanos. Este maníaco se dedica a matar visitantes y darles caza. Va armado con un fusil y luce un collar con dientes y dedos que guarda como trofeos de sus víctimas y como señal de advertencia para los demás.
Él llega a tu sector para hacer limpieza, luego de haber erradicado todos los supuestos visitantes del suyo. Te pregunta si hay algo por el vecindario de lo que se deba encargar, entonces el jugador le puede hablar del hombre pálido. Sin embargo, no se sabe si por suerte o por desgracia nunca llega a toparse con él. Asesina a los pocos refugiados que hay por la zona y le prende fuego a las casas cercanas, y cuando ya no le queda nada más que destruir, regresa a la casa del protagonista para comprobar que él mismo no sea un visitante. Si damos positivo en alguna prueba, dará lugar su respectivo final, en el que el justiciero muere, el jugador sale malherido y de alguna forma toma su lugar. Él nos revela que es el hermano del vecino, al que tacha de cobarde por no haber sido capaz de proteger a su propia familia. Nos preguntará por la niña, la cual puede estar muerta en nuestra casa o secuestrada por la AFAE. Independientemente de cuál haya sido el destino de la niña, él se negará a buscarla, pues cree que es una pérdida de tiempo. Teniendo en cuenta su odio por los visitantes, es más que probable que este hombre sea humano. El chico ciego se arrancó los ojos ya que vio algo horrible. Él habla de eso, una cosa enorme y fuerte, mucho más temible que el hombre pálido, algo que no debería de existir, que se alimenta del miedo y del dolor y que lo vio devorando cuerpos calcinados. Declara que a esa cosa le gusta que lo miren y que estando en la casa del protagonista tuvo un sueño en el que andaba por las vías de un tren, entonces se dio la vuelta y vio algo negro llevándose a un hombre. Corrió, pero nunca llegó a alcanzar el tren. Más tarde comenta que tuvo otro sueño, donde esta vez esa cosa negra le perseguía a él hasta lograr alcanzarle. Finalmente llega a la conclusión de que todos van a morir y que esa cosa los devorará despiertos o dormidos y que luego el sol los quemará. La siguiente vez que vayamos a hablar con él, lo encontraremos muerto y ahorcado. Incapaz de soportar el sufrimiento de seguir viendo a esa cosa en sus sueños y consciente del terrible destino que les esperaba a todos, acabó optando por quitarse la vida. Parece haber una clara conexión entre este personaje y el hombre de la capucha negra, pues él también habla de los sueños y en el último que tuvo también estaban implicados un tren y una figura negra. Es más que obvio que esta criatura negra a la que se refiere es la misma cosa que podemos ver por la ventana, la que devoró los cadáveres calcinados, escapó de la ciudad y la AFAE busca capturar, y él es uno de los pocos testigos que logró salir con vida después de verlo. Este extraño niño vestido con un impermeable amarillo toca la puerta pero no busca refugio. Él dice que nunca ha tenido padres, habla de forma extraña y se marcha sin dar explicaciones, asegurando que se equivocó de casa. Este personaje es un guiño al niño del juego Static Dread. Este hombre toca a nuestra puerta buscando refugio, pero no piensa entrar sin pagar por dejarle pasar una noche. Parece una persona honrada, aunque el dinero en esta situación no sirve de nada. Está obsesionado con invocar constantemente la ley contra el jugador. Está decidido a conseguir un contrato de arrendamiento legal con el jugador y no abandonará el asunto. Tras unos días de hablar con él, te verás obligado a dispararle, lo que te otorga el logro Soy la Ley. Este personaje puede aparecer de forma aleatoria como humano o visitante. El herido de bala es un hombre que toca la puerta quejándose de dolor y malherido. En la entrada le cuenta al protagonista que un agente de la AFAE le disparó mientras intentaba huir de la zona de cuarentena. Explica que fue enviado allí por su vecina, quien estaba convencida de que era un visitante. Sin embargo, tras varios días de charla, su relato empieza a perder coherencia, lo que despierta dudas en el protagonista. Finalmente, admite que había alterado la verdad. Su vecina sí lo entregó a la AFAE, pero logró escapar de las instalaciones sin sufrir heridas gracias a que el cirujano falsificó sus documentos.
Como no tenía a dónde ir, pues su vecina ya lo consideraba una amenaza, deambuló por las calles en busca de refugio hasta encontrarse con su verdadero atacante, un hombre con un arma y un collar hecho de dientes y dedos. Este no era otro que el justiciero, la figura que mantiene atemorizado al vecindario del protagonista. Este personaje puede aparecer como humano o visitante. Este personaje no puede hablar porque tiene la boca cosida, pero parece pedir ayuda de forma desesperada, ya que el jugador puede verlo llorar. Si lo dejamos entrar, se quitará las costuras de la boca y veremos que no habla el mismo idioma. Tras hablar un rato con él, te entrega un papel con el número de una embajada extranjera. Tras llamar, su diálogo da por sentado que regresará a casa en tren, a pesar de que la embajada afirma que los trenes no funcionan y que no pueden ayudarlo. Probablemente se trate de un malentendido debido a la barrera del idioma o a la negación como forma de afrontar la situación. Si el cirujano está en la casa, se negará a entrar. Esto puede deberse a que ocupan la misma habitación o puede ser una implicación de que teme al personal médico por lo que le han hecho en su boca, ya que ahora está cerrada y cosida. Este personaje puede aparecer de forma aleatoria como visitante o humano. La mujer seductora muestra un fuerte interés romántico por el protagonista e intenta seducirlo desde el momento en que aparece en la puerta. Si se le permite entrar, comparte su cama, insinuando una conexión sexual entre ellos. Habla abiertamente sobre temas sexuales, incluso sugiriendo más toques físicos y explorando lo que cree que es el fetiche del protagonista con las orejas. Se revela muy poca información sobre su pasado. La mayoría de sus opciones de diálogo se centran en hacer que el protagonista acepte su ansiedad con respecto a los horrores externos. Durante su estancia en la casa, su vientre se expande cada noche, insinuando un embarazo misterioso. Si se le pregunta, lo descarta con una simple paranoia del protagonista. Esto continúa durante 3 noches, hasta que el cuarto día su vientre revienta, dejando su cuerpo sin vida en la cama. Esto solo ocurre si hay un visitante. Si es humana, su vientre también se expandirá en tamaño cada noche, pero no estallará y no morirá, a menos que un visitante la mate. Después, si el jugador siempre respondió amablemente a la mujer seductora, el protagonista puede encontrar un feto escondido en lugares inusuales de la casa. Si se descubre al bebé fuera de la ventana, se activará el final del profeta. En este final, la mujer seductora reaparece, rodeada de seres angelicales. Está parcialmente desnuda, vestida únicamente con tela blanca, irradiando un aura divina. Revela que el protagonista es el elegido, destinado a traer luz a un mundo sumido en la oscuridad. El logro asumir responsabilidad hace referencia al juego Mouthwashing, también publicado por Critical Reflex. En el juego, la frase asumir responsabilidad se usa frecuentemente en referencia al embarazo, al igual que en el caso de la mujer seductora. La pequeña hija del vecino toca la puerta buscando refugio, muy asustada, la misma noche en la que su casa sale ardiendo. Ella cuenta que su padre estaba hablando tranquilamente en la cocina con otras personas cuando estos le atacaron y prendieron fuego a la casa, dando por hecho que eran visitantes. Sin embargo, la niña aún se muestra esperanzada de que su padre regrese a por ella, pues cuando atacaron a su padre, vio cómo se levantaba del suelo antes de que ella saliera huyendo, por lo que realmente no lo vio morir. Como se aburre, te pide ver dibujos animados en tu habitación y te da el número de teléfono para que llames a su amiga y la invites a la casa. Cuando llamas, la madre de la niña da por sentado que tu vecino era un visitante y que por eso quemaron su casa, y confiesa, sin remordimiento alguno, que ella y su marido mataron a su propia hija, ya que presentaba señales de ser una visitante. Si el jugador logra que la niña sobreviva en la casa hasta el final del juego, el resultado será el mismo y el diálogo con el justiciero no cambiará si la niña sigue contigo o si muere. El hombre con el traje de peligro biológico cuenta que se lo robó a un muerto de la FAE, pues él trabajaba con neveras pero se cansó y lo dejó y ahora solo busca un lugar donde refugiarse.
Sin embargo, su versión de la historia cambia y te das cuenta de que te está mintiendo. Finalmente descubres que se trata de un miembro de la FAE y el protagonista le obliga a enseñarle su carnet. Según su historia, un día lo enviaron en busca de un hombre que presentaba señales de ser un visitante. Luego, ese mismo hombre empeoró en la zona de cuarentena y murió. Más tarde llegó la mujer buscando a su marido y cuando supo de la muerte de este, comenzó a gritar y a llamarles asesinos, exigiendo recuperar su cuerpo a toda costa. La AFAE no podía devolverle el cuerpo, pues el protocolo lo impedía, pero la mujer insistió tanto que finalmente cedieron y le devolvieron el cuerpo. Sin embargo, todo el personal que participó y rompió el protocolo fue despedido, entre ellos él. Este hombre cuenta que la mujer se llevó el cadáver y que anda por ahí con el muerto en su espalda, lo que nos indica de que se trata de la viuda que llama a nuestra puerta. Si acusamos a la FAE de ser unos capullos, él se sentirá muy ofendido y abandonará la casa por su propio pie. Un dato curioso de este personaje es que si le pedimos que nos muestre las manos, él se negará a quitarse los guantes, pues asegura que tanta exposición al sol le ha dejado las manos muy dañadas, y esto pasa siempre, sea visitante o humano. El anciano de los hongos aparece con intenciones poco claras al visitar al jugador, con quien habla sobre setas, el libro de las sonrisas y otros temas extraños. Al día siguiente de recibirlas, un hongo surgirá en el sótano. Tras recogerlo, este aparecerá en el refrigerador y si se consume se activará una serie de eventos. El segundo día, en uno de los estantes del salón, aparecerá una manzana que el jugador comerá automáticamente al hacer clic en ella. El tercer día, surgirá un reloj sobre la cama del protagonista y al interactuar con él, lo ajustará a las 12. Después de completar esta secuencia, el anciano regresará la noche siguiente, afirmando que probablemente se logró detener el Festival de los Hongos, un evento catastrófico que, según él, provocaría una expansión masiva de estos. Añade que volverá más adelante para asegurarse de que los hongos permanezcan pequeños y evitar que el festival comience, advirtiendo además de que los hongos no siempre son lo que parecen. Cuando reaparece, tras el despertar de un sueño del jugador, comenta que parece que el festival aún está por venir y ofrece llevarlo con él a la tierra de los hongos. Si se acepta la propuesta, se desbloquea el final del ritual de los hongos y el logro hongos o perdición. En cambio, rechazar cualquiera de sus opciones de diálogo o no completar la secuencia impedirá que vuelva a interactuar en esta partida. La inspiración para este personaje y su final apropiado fue un universo artístico polaco creado por Wiktor Stryboch llamado Mushroomland TV. Este tipo grande y robusto nos pide entrar en la casa, pero el protagonista rápidamente se da cuenta de que está ebrio. Él suelta comentarios grotescos y luego admite que solo estaba bromeando, aunque presume de ser una buena persona y tener un gran corazón. Una vez dentro se pone muy animado al ver que la nevera está llena de cervezas, pero su expresión cambia radicalmente al recordar a alguien. Este alguien resulta ser su mascota, una perrita a la que confiesa que mató él mismo, pues el animal estaba sufriendo mucho tras ser atropellada por un taxista al que no le pudo apuntar la matrícula. Este taxista podría ser el propio taxista que llama a nuestra puerta. El hombre se muestra profundamente culpable y arrepentido por haber tenido que tomar esa decisión, pero consideraba a su mascota parte de su familia y lo último que él quería era verla sufrir. Este personaje puede aparecer de forma aleatoria, como visitante o humano. El tipo encapuchado nos pregunta si soñamos a menudo, ya que asegura que la gente cada vez sueña menos. Nos cuenta que lleva 6 días sin dormir y que espera poder soñar dentro de nuestra casa. Declara que los sueños son una materia mucho más sutil de lo que parece a primera vista y que lo último que soñó fue con un tren negro que le perseguía, pero no podía moverse porque sus pies habían echado raíces en el suelo, cuando de pronto se dio cuenta de que él mismo era quien manejaba el tren, dispuesto a arremeter contra sí mismo.
Luego revela que él tiene la capacidad de ver los sueños de los demás, pero que desde que comenzó todo esto ya no puede ver los sueños de los demás porque la gente ya no sueña y él ya ni siquiera ha vuelto a dormir. Su apariencia está inspirada en un personaje de creepypasta de 4chan, pero se teoriza que está basado en el intruso del catálogo Mandela. Esto se debe a que el juego se inspiró fuertemente en la serie. Este tipo ya pudimos verlo en las anteriores demos y el desarrollador parece haber colocado a propósito el mensaje Amogus en su camiseta como referencia a los impostores del juego Among Us. Se trata de un hombre vulgar y grosero que busca comprometer económicamente al dueño de la casa. Carece de reflexión sobre la realidad que lo rodea y no alcanza a comprender la magnitud del desastre, creyendo ingenuamente que tras la explosión del sol todo regresará a la normalidad. Muestra respeto únicamente hacia quienes ejercen poder y es totalmente indiferente al sufrimiento ajeno, al punto de alegrarse de que la AFAE se llevara a su antiguo vecino por deudas. Al ser cuestionado sobre su propia humanidad, muestra tristeza y desconcierto. No responde directamente y le dice al dueño que sea él quien decida con su arma quién es humano y quién no, lo que sugiere que podría estar evadiendo reflexionar sobre sí mismo y prefiera depositar su confianza en la autoridad de quienes tienen el poder. A pesar de que la niña dijo que su padre murió antes de que los visitantes incendiaran la casa, Amogus afirma que él murió quemado vivo. Posiblemente se confundió pensando que los residentes aún estaban vivos cuando la casa fue incendiada. Otra posible explicación es que él fuera uno de los visitantes responsables del accidente, pues ya sabía que la niña estaba viva y buscaba alojamiento a pesar de no haberla encontrado en la casa del dueño. Tal como sugiere su nombre no oficial, el rasgo principal de este personaje es su falta de autocontrol y su temperamento irascible. En sus conversaciones con el protagonista, a menudo se le ve alterándose con solo mencionar ciertos conceptos, incluso sin ninguna provocación real. Como él mismo admite, suele recurrir a la autolesión para controlar su temperamento. Esto se evidencia al examinar sus manos, que presentan marcas de mordeduras y cicatrices en los nudillos por golpear paredes. Además, con el paso de los días se le irá viendo más deteriorado y herido. Él no oculta cuánto desprecia a los cultistas del sol, refiriéndose a ellos como unos imbéciles, y deja claro que considera que sus creencias son irracionales. Para él, el sol no es una especie de salvador, sino una bomba de relojería que va a exterminar a la humanidad. Sin embargo, él finalmente confiesa que su mujer lo abandonó y se fue con este culto. De hecho, nos da su número de teléfono y nos pide por favor que hablemos y nos disculpemos con ella por parte de él. Al llamar, la mujer se mostrará indignada, tachándole de cobarde, incapaz de llamar él mismo para pedir disculpas y afrontar lo que hizo, pues en una de sus discusiones él le pegó, lo que provocó la huida definitiva de ella. Esta mujer vivía a un par de cuadras de la casa del protagonista antes de que ella y sus vecinos se vieran obligados a irse por la AFAE debido a una fuerte insolación. La AFAE se llevó a la mitad de las personas que se negaron a abandonar sus hogares para una prueba y dejó a otras en la calle. Es consciente de ser una visitante y no intenta engañar al protagonista respecto a ello. No se esfuerza en dar explicaciones convincentes, limitándose a decir que pierde las uñas por una supuesta enfermedad cuyo nombre ya no recuerda. En lugar de disimular, abandona toda pretensión y amenaza directamente al protagonista si éste se niega a dejarla entrar. Se muestra oportunista y dispuesta a manipular a otros con tal de obtener ventaja. Aunque no es humana, busca prolongar su supervivencia a una costa de lastimar a otras personas. Sin embargo, si el protagonista decide dispararle, se burla de la muerte y grita que su especie también acabará con él. Posee un humor macabro, pues se ríe de la desgracia del dueño mientras le advierte que pronto será asesinado. Se muestra racional y consciente de sí misma, incluso señala lo peculiar que resulta que él siempre use su arma para apuntar directamente a la cara de la gente, aunque reconoce lo evidente de su verdadera naturaleza. Sus emociones más auténticas afloran cuando confiesa que hace mucho no le toman una fotografía y pide conservar la imagen borrosa para sí.
aunque quizá lo hace para eliminar una posible prueba en su contra. También es posible que esta foto tuviera un valor personal para ella. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.